Todo lo que siempre había pensado sobre el cerebro ha resultado no ser cierto tras estudiarlo a fondo. Richard Hayer. A todos nos gustaría ser más inteligentes, pero apenas sabríamos especificar lo que eso significa. Desde hace más de 100 años, la ciencia trata de averiguar qué elementos de nuestro sistema nervioso resultan clave para poder calificarlo de inteligente. Eduardo Punset conversa hoy con Richard Hayer, neurocientífico que emplea las nuevas herramientas de la neuroimagen en el estudio de la inteligencia humana. Con la inteligencia está ocurriendo algo muy parecido al estudio de las emociones. En cuanto la ciencia pudo medir algo de los mecanismos emocionales, entonces la ciencia entró paulatinamente en el estudio de las emociones básicas y universales. Bien, pero con la inteligencia ha pasado algo multiplicado por 1000. Allí las posibilidades de medir son inauditas y lo verán en este programa. Y esto ha hecho que la ciencia entrara a saco. Y de una situación en la que lo único que sabíamos, intuíamos, es que la inteligencia a lo mejor tenía algo que ver con el volumen, el tamaño del cerebro, hemos pasado a una situación en la que prácticamente, agárrense, podremos leer lo que la gente está pensando. Qué cambio, ¿no? Qué cambio, profesor Hayer. En este tema de la inteligencia, hace 10 años todo el mundo estaba convencido de que dependía del tamaño del cerebro. Cuanto mayor era el cerebro, mayor era la inteligencia. Y ahora la situación es difícil porque por lo visto no hay ninguna región cerebral que sea responsable de la inteligencia. Estudiáis la sustancia gris, la sustancia blanca. ¿Qué ha ocurrido? Siempre es complicado, nunca es simple. Cuanto más aprendemos, más se complica la cosa. Como dices, hace 10 años se hablaba del tamaño del cerebro. Pero cuando yo empecé, hace 25 años, la polémica era si se podía estudiar científicamente algo como la inteligencia. Es verdad. Circulaban nociones distintas de lo que podía ser la inteligencia en cuanto a las pruebas para determinar el cociente intelectual. Estos test han estado disponibles desde hace unos 100 años, pero no estaban muy bien considerados por el público, aunque funcionen bastante bien. Había muchísima controversia sobre si la inteligencia se podía medir o estudiar científicamente o no. Ahora, 25 años más tarde, utilizamos la tecnología médica más avanzada de neuroimagen para estudiar el cerebro. Y por tanto podemos ver su interior con todo lujo de detalles, tanto en lo referente a la estructura como a la función cerebral. Pero además, podemos relacionar las partes del cerebro con los test de inteligencia y otras maneras de medir la inteligencia. Es divertido ver cómo las empresas, los psicólogos, los asesores, todos han descubierto que estos test de inteligencia funcionan, que cumplen su objetivo. Ok. Pero mientras hablabas, me acordaba que lo mismo ha ocurrido con las emociones, ¿sabes? Entiendo perfectamente por qué las personas pueden beneficiarse del estudio de las emociones, de la gestión de las emociones básicas. Pero, ¿de qué sirve investigar la inteligencia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es por motivos sanitarios? ¿Educativos? La inteligencia es uno de los fenómenos más complejos del cerebro. Según mi definición, la inteligencia establece diferencias entre las personas en lo bien que aprenden, recuerdan y razonan. Tenemos diferencias en esos ámbitos y también personas con retraso mental. ¿No estaría bien entender qué es lo que no acaba de funcionar en su cerebro para intentar encontrar un tratamiento?
Y no sería útil para todo el mundo si pudiéramos aumentar nuestra inteligencia, si entendiéramos los procesos biológicos del cerebro que conducen a la inteligencia. ¿Acaso no te gustaría ser más inteligente? Ya eres muy inteligente, pero ¿no te gustaría serlo más? Seguro. Sí, ¿verdad? Y ahora déjame preguntarte lo siguiente. Imagina que entendiéramos los procesos biológicos del cerebro que conducen a la inteligencia y pudiéramos desarrollar una pastilla que actuara sobre los factores de crecimiento en el cerebro que determinan la sustancia gris y la estructuración cerebral en las zonas relevantes para la inteligencia. No es inconcebible, ¿no? No, no es inconcebible. No. Mi pregunta es, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por una pastilla que aumentara tu cociente intelectual? Hombre, pagaría algo más de lo que pagaría por un iPhone, por ejemplo. Sí. Claro, es increíble lo que estás diciendo, ¿no? Dijiste en algún lugar, no recuerdo dónde ahora, que si se analiza el funcionamiento cerebral con estas nuevas técnicas de neuroimagen en una persona que mira un vídeo, se puede saber de qué va el vídeo, o podremos saberlo bastante pronto, ¿no? Mirando el cerebro. Hay muchos grupos que trabajan en todo el mundo con este problema tan complejo e intentan analizar imágenes del cerebro para ver cómo cambian mientras alguien ve un vídeo. Y luego ve si solamente con las imágenes del cerebro se puede inferir qué es lo que está viendo la persona. La posibilidad de hacerlo está ahí. Es decir, sería como leer la mente. No sé cuánto tiempo tardaremos en lograrlo, pero sí sé que ha habido algún progreso. Hay otra explicación de la base cerebral de la inteligencia que tú denominas el enfoque de la eficiencia en la inteligencia, o algo así, no recuerdo bien exactamente. ¿Pero a qué te referías cuando hablabas de esto? Hace 20 años hicimos uno de los primeros estudios con neuroimagen para analizar lo que hace el cerebro cuando una persona soluciona problemas difíciles, problemas de razonamiento abstracto y no verbal, como reconocimiento de patrones. Patrones. Sí, problemas muy difíciles. Y lo que descubrimos fue una gran sorpresa. No nos lo esperábamos. Cuanto más duro trabajaba su cerebro, peor lo hacían. Y cuanto mejores resultados tenían en la prueba, menos trabajaba su cerebro. Fue una gran sorpresa. Pensábamos que sucedería lo contrario. Nuestra manera de interpretarlo fue que lo que te hace inteligente no es la intensidad con la que trabaja tu cerebro, sino la eficiencia de su funcionamiento. Y nos hemos pasado los últimos 20 años investigando esta noción de eficiencia cerebral. Otra cosa que me parece fascinante de los resultados de vuestra investigación es que decís que la base cerebral de la inteligencia tiene mucho que ver con la memoria, la atención y el lenguaje. Sí. Hablaremos luego del lenguaje. Muy bien. Pero, ¿a qué os referís cuando decís que la base cerebral de la inteligencia tiene mucho que ver con la memoria? ¿Por qué? Hemos estado estudiando qué partes del cerebro se relacionan con las puntuaciones en los test de inteligencia. El motivo por el que los test que miden el cociente intelectual funcionan tan bien es porque incluyen una muestra de los distintos tipos de habilidades mentales que tienen las personas. Cuando correlacionamos la puntuación en los test de inteligencia con la cantidad de tejido cerebral, la cantidad de sustancia gris del cerebro, buscamos las partes cerebrales en las que hay una mayor relación. Es decir, aquellas en las que cuanta más sustancia gris hay, mayor es la puntuación. Y lo encontramos en algunas áreas cerebrales, distribuidas por todo el cerebro, pero ubicadas en las mismas zonas que la memoria, la atención y el lenguaje. ¿Y el lenguaje? Por tanto, creemos que la inteligencia de los seres humanos se construye sobre esos procesos psicológicos básicos. Cada día nos cruzamos con pequeños héroes que poseen grandes capacidades, si bien no nos damos cuenta y lo consideramos normal. Mira, justo detrás de tu taza de café hay uno de ellos.
Yendo y viniendo de un lado a otro del restaurante, los camareros poseen increíbles memorias que les capacitan para recordar un gran número de peticiones y caras de clientes. Una habilidad desarrollada a través del continuo ejercicio de sus funciones al servicio de lo que deseamos. Yo quiero un té con limón. Un cortado corto de café. Cortado corto de café. Agua con gas con una rodaja de limón. Un café con leche con la leche natural. Un té con limón. Pero, ¿cómo lo hacen? Comencemos por decir que estos echan mano de uno de los pilares básicos en los que descansa la inteligencia. La denominada memoria de trabajo o la capacidad de almacenar información con una precisión fotográfica durante un breve lapso de tiempo que, por lo general, es de unos segundos, pero puede llegar a un par de minutos. El tiempo que el camarero puede retener la información limita el resto de los recursos de procesamiento de la inteligencia, comprometiendo las otras tareas que deba realizar. Para recordar todas las comandas, lo primero que sirve es la experiencia de hacerlo cada día. Si es una mesa grande que hay 6 personas, intento quedarme con la cara para llevarle lo que me ha pedido a esa persona. Intento también recordar a algún amigo si toma algo y asociarlo a él. 2 como yo, 2 como mi amigo tal. Sí. Digo, esta va a ser tiquismiquis y me lo va a pedir descafeinado, descremado, desnatado, con sacarina. Internamente, el camarero recurre a determinadas estrategias mnemotécnicas, como la repetición de las órdenes o la asociación de las mismas con rostros u otras memorias con vínculo emocional. Estas agrupaciones son básicas para poder retener a corto plazo la información recibida y utilizarla luego, así como para almacenarla a más largo plazo. Y si no, haced la prueba. ¿Reconoceríais vuestro número de teléfono agrupado de forma distinta a la que lo habíais memorizado? Me has mencionado la sustancia gris. Eso nos lleva a otra pregunta fascinante. La sustancia gris aparentemente, corrígeme si me equivoco, parece variar según el sexo. Los hombres tienen más sustancia gris y menos sustancia blanca que las mujeres. Es así, ¿no? Hay esta diferencia entre los sexos. Eduardo, es una pregunta complicada. Sí, algo. Para empezar, como promedio, los hombres tienen el cerebro más grande que las mujeres. Pero se trata de un promedio y es una diferencia pequeñísima. Muchas mujeres tienen el cerebro más grande que muchos hombres. Hay mucho solapamiento. Y los hombres y las mujeres tienen la misma inteligencia. Pero cerebros distintos. Cerebros distintos, sí. Así que la pregunta es, ¿de cuántas maneras distintas puede organizarse un cerebro para la inteligencia? Al parecer, el cerebro se organiza de una manera en los hombres y de otra manera ligeramente distinta en las mujeres con la misma inteligencia. Y la razón por la que es importante no es para estudiar las diferencias entre hombres y mujeres, sino porque esto demuestra que el cerebro es muy flexible y que tiene distintas maneras de hacer lo mismo. Pero siempre que hablamos de diferencias entre hombres y mujeres en el cerebro o en una actividad mental, debemos tener claro que hay más similitudes y coincidencias que diferencias. No se puede mirar un cerebro y decir, este es el cerebro de un hombre, o ese es el cerebro de una mujer. Hasta ahora la inteligencia era como el alma, difícil de definir y más aún de situar, si bien, hoy en día, es posible vislumbrar su actividad. Las técnicas de visualización nos han permitido ver que no existe un centro en donde resida la inteligencia, sino diversas áreas relacionadas con ella, principalmente en los lóbulos parietal y frontal, así como en el cuerpo cingulado anterior. Áreas que están más densamente desarrolladas en cerebros geniales como el de Einstein. Además, a este nivel, el de la genialidad, se da otra curiosa característica. Y es que en promedio no hay diferencia entre la inteligencia de un hombre y una mujer,
Pero entre los genios son más escasas las mujeres y solo 1 por cada 10 hombres alcanza esas cotas de inteligencia. A lo que hay que añadir que esas excepcionales féminas lo logran a través de la activación de áreas cerebrales distintas que los hombres. Así, en el hombre, la mayor parte de la materia gris, el procesador, implicada en la resolución de problemas, se encuentra en el lóbulo temporal, en una de las áreas relacionadas con el lenguaje, el área de Wernicke. Mientras que en las mujeres, la materia gris que se encuentra correlacionada con la inteligencia se halla en el área de Broca, también implicada en el lenguaje. Además, la materia blanca, compuesta por los axones de las neuronas que conectan entre sí partes distantes del córtex, se presenta mucho más organizada en determinadas áreas en las personas de gran inteligencia. Y es que esta no solo requiere capacidad de procesamiento, sino también velocidad. Y la materia blanca del cerebro corresponde a las vías de alta velocidad. Por tanto, el cerebro de las mujeres más geniales presenta más materia blanca ordenada que el del hombre, en especial en el lóbulo frontal. Ya que mientras uno basa su inteligencia en la potencia de su procesador, en la otra prima la velocidad, y sin embargo, tanto si estas dos capacidades son elevadas como si una de ellas es mayor que la otra, se alcanzan los mismos niveles de inteligencia. ¿Sería correcto decir que quizá no sabemos por qué alguien es inteligente y seguimos siendo incapaces de responder a la pregunta de por qué se es inteligente? Pero en cambio conocemos las morfologías, los lugares importantes para ser inteligente. Y en esto hay algo de nuevo muy fascinante. Por lo visto, habéis descubierto que la potencia de procesamiento del cerebro es extremadamente importante. Y eso está relacionado con la sustancia gris, tal vez. Y otra cosa muy importante es la velocidad, distinta. La velocidad a la que se puede calcular y unir cosas separadas entre sí. Y eso probablemente depende de la sustancia blanca. Es verdad. Si eso es cierto, significa algo, ¿no? Esto se ha sabido durante muchísimos años y muchos otros investigadores han trabajado sobre la relación entre la inteligencia y la velocidad de procesamiento de información. Todas las capacidades mentales, incluido el lenguaje, son siempre una combinación de sustancia gris y sustancia blanca. Es como si fuera un ordenador donde la sustancia gris es el procesador y la sustancia blanca es la velocidad, la rapidez del ordenador. Imagina 2 ordenadores, uno con mucha memoria pero con muy poca velocidad, y otro con mucha velocidad, pero con una memoria reducida. Si observas a ambos ordenadores haciendo lo mismo, parece como si funcionaran al mismo nivel, pero internamente se trata de una combinación distinta que conduce al mismo resultado. Hay algo, una pregunta que constantemente flota en el aire. Se trata de este asunto de los genes, ¿no? Sí. La herencia genética. Las bases biológicas de la inteligencia. Según se dice, es o son los genes la base de la inteligencia. En este punto, nuevamente, lo maravilloso de tu investigación es que demuestras con enorme modestia lo complicado que es, y que las cosas no son tan sencillas como la gente piensa. Uno de los aspectos complicados es que cuando estudiamos los casos de gemelos, entonces sí, no hay ninguna duda. Si son gemelos idénticos, su inteligencia suele ser muy parecida. O sea que los genes serían importantes. Sabemos que la inteligencia, según se mide por los test, es hereditaria. Y lo sabemos por estudios no solo de gemelos idénticos, sino de gemelos idénticos separados en el momento de nacimiento y criados por familias distintas. De adultos, su cociente intelectual no está relacionado con las personas que los han criado, sino con su gemelo, aunque no lo hayan conocido nunca antes. ¿Cuál sería el experimento que te gustaría que comentáramos
sobre la inteligencia, ¿no? Aquel tipo de experimento que pudiera explicarle a los telespectadores algo que no supieran sobre la inteligencia. Déjame que te cuente uno de mis experimentos favoritos que hicimos hace muchos años. En 1992, después de descubrir por primera vez esta relación de eficiencia. Nos preguntamos qué es lo que hace que un cerebro sea eficiente y si esto... Bueno, si es esto lo que sucede cuando uno aprende algo complicado. Hicimos un experimento para estudiarlo en varias personas. Les enseñamos a jugar a un videojuego durante unos minutos y después obtuvimos imágenes de su cerebro mientras jugaban. A continuación les pedimos que practicaran el juego durante 50 días. 50, sí, y mejoraron muchísimo. Luego volvimos a obtener imágenes de su cerebro. El juego que utilizamos fue el Tetris, que hoy en día es famosísimo. Pero cuando hicimos el experimento en 1992 no era tan conocido. Lo que vimos fue que la segunda vez que jugaron a Tetris, después de 50 días de práctica, las imágenes de su cerebro mostraron menos actividad. Menos. Sí, incluso aunque el juego era más rápido y más difícil. Se habían acostumbrado. Eso es, así demostramos que el cerebro se vuelve eficiente. De hecho, les hicimos a los participantes una prueba de inteligencia. Y cuanto mayor era su puntuación en el test, más eficientes se volvieron sus cerebros. El experimento demuestra que el cerebro se vuelve más eficiente cuando aprendemos algo complicado y que esto tiene algún tipo de relación con la inteligencia. Frente a grandes problemas, el cerebro que mejor resuelve no es el que más se devana, sino el que menos trabaja, mostrándose relajadamente más eficaz. Sin embargo, para esa relajación cerebral es indispensable llevar a cabo un aprendizaje previo, a menudo tedioso, hasta desarrollar ese talento ordinario o extraordinario que poseemos. Aprendemos a realizar una actividad como, por ejemplo, conducir un coche, gracias a la repetición de la misma, hasta que así terminamos convirtiéndola en algo casi automático. Con cada clase, nuestro cerebro se va familiarizando, sin notarlo, con las distintas variables implicadas en la conducción. Ensayos que más tarde nos ayudarán a afrontar y tomar decisiones, a veces vitales, en cuestión de segundos. En una incorporación, el cerebro localiza las posiciones espaciotemporales de los otros coches, mientras que rescata de la memoria el uso de los pedales y las marchas, los retrovisores y luces. Y además, toma decisiones para mover nuestros músculos llevando a cabo todas las acciones necesarias. Una multiplicidad de cálculos que el cerebro procede a realizar en un instante gracias a otro tipo de memoria, denominada procedural, que crea un cierto automatismo a través del aprendizaje. Así, repitiendo y repitiendo las mismas situaciones externas y las mismas respuestas internas, conseguiremos cierta destreza en cualquier actividad. Segunda, Silvia. Silvia, segunda, que eso es cuarta, Silvia. Vamos, que cámbiala. Una destreza que se refleja en el cerebro en un menor consumo energético a la hora de realizar esa actividad de nuevo, lo cual es especialmente cierto en individuos con una inteligencia superior a lo normal. Aquí tenemos a un jugador novato. Está aprendiendo a jugar. Cada una de las formas va apareciendo en la parte superior de la pantalla y el jugador la desplaza a la derecha o a la izquierda, o la rota. Y luego, cuando la tiene colocada donde quiere, pulsa el botón para que caiga rápidamente. El objetivo es completar una línea sin dejar ningún espacio vacío. Se empieza con el reto de lograr 40 líneas y se calcula el tiempo que se tarda. Muchísimo, ¿no? Bueno, para mí son 3 minutos, ese es mi récord. Esta persona lleva 2 líneas en 38 segundos. Ha completado 2 líneas. Como ves, se le nota inseguro, va hacia atrás, hacia adelante, deja espacios vacíos. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mira, mira. No es muy eficiente. Bueno, ahora ha completado 2 líneas a la vez. Muy bien. Ahora tenemos a un jugador con muchísima experiencia. El juego es a tiempo real. No está manipulado. Es a tiempo real. De nuevo, el objetivo son 40 líneas. Es ver cuánto se tarda en completar 40 líneas. Fíjate, fíjate. A tiempo real.
¿Ves como cada forma nueva, sin errores, 4 líneas a la vez? Mira, mira, ninguno. Ni un error, oye. Sí, y mira qué rápido. Tiene el récord del mundo, Sí, supongo, tiene ¿no? el récord del mundo en la versión online. Va tan rápido que cuesta creer que lo esté haciendo un ser humano. Ya lo tenemos. Recuerda que la otra persona tardó 38 segundos en conseguir 2 líneas. 38 segundos. Increíble. Es fabuloso. ¿Cómo lo hace el cerebro? Imagina que pudiéramos sacar imágenes del cerebro mientras esta persona juega a Tetris así. ¿No sería interesante? Incluso al hacer algo sencillo, una tarea sencilla, hay una nueva manera de obtener imágenes del cerebro que se llama magnetoencefalograma o MEC. Eso es. Y se pueden obtener imágenes milisegundo a milisegundo de la actividad cerebral para ver cómo se transmite la actividad de un lugar a otro en el cerebro. Aquí verás lo que pasa un segundo después de que aparezca una luz en la pantalla. La persona tiene que apretar un botón si la luz sale por la derecha y otro botón si la luz sale por la izquierda. Una persona, un destello de luz, un segundo. El proceso está ralentizado para que pueda analizarse con más claridad. Y la pregunta sería, ¿qué partes del cerebro toman esta decisión tan sencilla? Vaya, oye, primero fue esta zona, ¿no? Sí. Te lo volveré a enseñar e iré deteniéndolo. Alrededor de 195 milisegundos después de que se encienda la luz, la zona visual está muy activa porque la zona visual ha visto la luz. Luego, se activa la zona de la memoria. La persona recuerda este botón para esto y este botón para aquello. Y ahora vemos cómo se ilumina la zona motora, porque está moviendo el dedo para pulsar. Tienes la parte visual, luego la memoria y luego la parte motora, ¿no? Es increíble, Sí. oye. Pero ahora mira la parte frontal. Es la región verbal del cerebro, que se activa tras solamente 510 milisegundos, medio segundo. Mira cómo circula la información por el cerebro. Y después, tras 800 o 900 milisegundos, todo se queda muy tranquilo. Imagina lo que pasaría si pudiéramos obtener imágenes así, mientras alguien está jugando al Tetris y tomando todas estas decisiones tan complicadas. Bueno, la verdad es que cuando nos encontramos, y parece increíble, ¿no? Cuando nos encontramos con alguien inteligente, reconocemos enseguida que es inteligente. Decimos, esta persona es inteligente. Ahora, que no nos pidan qué es ser inteligente, porque todavía no lo sabemos muy bien. Y todavía sabemos menos por qué uno es inteligente y el otro lo es algo menos. Tenemos algunas aproximaciones, y es lo que hemos visto en este programa, que nos explican el comportamiento inteligente o no inteligente de grupos, de colectivos, pero no necesariamente de individuos. A veces pienso, a medida que me hago mayor, que si aprendo una cosa nueva tengo que olvidar otra antigua. Richard Hayer.